Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden sentarse, pueden abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, Hechos 2. Vamos a estar en el final del capítulo, versículos 43 en adelante y en los comienzos del capítulo 3 también. Vamos a orar. Padre, ministranos con tu palabra, pastoréanos, anímanos, llénanos de una visión bíblica para la iglesia, transfórmanos y moldéanos como una iglesia para reflejar las características de una comunidad cristiana que está llena de tu Espíritu Santo y que es usada para tu gloria en esta región, en esta ciudad, en esta área donde vivimos. Que seamos fieles, que seamos llenos de tu Espíritu, que te goces en lo que haces entre nosotros. Ayúdanos a recuperar el compromiso, la pasión, el gozo y el deseo de ser usados como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto el día de hoy es precioso. Es uno de los textos más centrales e importantes para definir la iglesia en toda la Biblia. Dice así lo que sucedió después de Pentecostés, que es lo que vimos la semana pasada. Sucedió que se unieron 3,000 personas a esta iglesia, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y dice 42, Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes, los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Cuando el Señor decidió salvar al mundo y derramó su Espíritu Santo, Él no decidió salvar al mundo a través de producir una fábrica en el que estuviera enfocado en productos, en generar números y personas todo el tiempo. Tampoco decidió salvar al mundo estableciendo shows. No decidió salvar al mundo
al resucitar a Jesucristo y llevarlo y pasearlo como el Papa por todos los países en un carruaje con ángeles que decían, crean. ¿Cómo decidió Dios salvar al mundo? ¿Cuál fue su método, su elección? No porque lo necesitara, sino porque Él lo eligió. ¿Cuál fue lo que Él eligió? ¿Qué es lo que Él eligió para llevar la salvación a todas las naciones? El evangelio de Jesucristo a todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y uno dice, bueno, es la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Muy interesante. Cuando Dios decidió salvar al mundo, decidió hacer una familia. Y quizá uno dice, eso no es muy práctico. Si tú tienes una familia, tú sabes que la familia requiere tiempo, dedicación, atención. Y si el enfoque es el producto, producir, llevar todo eso a todas las naciones, entonces, ¿por qué hacer una familia? ¿Por qué no mejor hacer una fábrica de predicadores, una fábrica de apóstoles? ¿Por qué hacer familias? La familia de la iglesia, en el que estaban juntos. Parte de lo que hacían era comer juntos. ¿Cómo es eso práctico para salvar al mundo entero? Pero Dios decidió hacer una familia. Yo creo que eso nos lleva al corazón de Dios. Porque Dios no es como un empresario. Dios no es como un magnate que busca a ver cómo es la forma más efectiva. No. Es que toda esta misión es para la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se hace manifiesta y visible en esta familia que Dios crea. Que no nos parece que sea muy práctico, que no nos parece que sea lo más eficiente, que no nos parece que sea lo que produzca más resultados más rápidamente. Que requiere años de invertir unos a otros, soportarse unos a otros, perdonarse unos a otros, amarse unos a otros todo el tiempo. Y aún así Dios estableció una familia. Precisamente porque Él estableció una familia, eso debe ayudarnos a comprender qué es la iglesia. Hermanos, muchísimas personas no tienen una visión bíblica de qué es la iglesia. Lamentablemente muchísimos pastores no tienen una visión bíblica de qué es la iglesia. Y si usted ve el internet y ve la televisión y ve lo que sucede por todos lados, en el que las iglesias se transforman en un circo, y escucha de algunos pastores que esto pasó de verdad, en el que cambian todo el santuario para que haya un rodeo donde ellos pueden montar un toro hasta que se caen y después predicar el evangelio, o donde ponen literalmente todo un show de fútbol americano donde comienza el show, el servicio pateando la Biblia como si fuera el balón. Todo esto es real. Y tú ves eso y dices, ¿cómo llegaron ahí? O puede ser otra cosa, y puede ser que la iglesia al final es atractiva porque es tu partido político y es ahí donde puedes quejarte de todo lo que está pasando con las demás personas y dices, ese es el lugar donde me reciben para quejarme todo el tiempo de lo que está pasando, y todos nos quejamos juntos de lo que está pasando en el país y de la economía. ¿Cómo se llega ahí? Porque no hay una visión bíblica de qué es la iglesia.
nosotros somos una familia de discípulos, ¿ok? De discípulos que el Señor ha transformado, que el Señor milagrosamente ha formado discípulos nuevos, nacidos de nuevo, llenos de su espíritu, con nuevos corazones, que Él ha unido. Si tú eres miembro de esta iglesia, Él te ha entregado a una familia de discípulos locales para vivir juntos como un grupo de discípulos comprometidos los unos con los otros. Estos discípulos están marcados por un bautismo bíblico en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se reúnen y comparten uno de los regalos únicos para esta familia, que es la cena del Señor. Y juntos perseveran en, versículo 42, enseñanzas de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Nuestra familia siempre necesita una orientación bíblica. Hay tantas iglesias que pierden el rumbo, y a veces nosotros mismos podemos estar desorientados. Es en esos momentos donde más necesitamos recobrar una visión bíblica para nuestras vidas. Además, les quiero recordar que tenemos un enemigo, bueno, 3 enemigos: el diablo, la carne pecaminosa de nosotros y el mundo corrupto que busca desviarnos de Cristo y tentarnos hacia el pecado. Y esos 3 enemigos están buscando distraernos de la devoción a Dios, desanimarnos al apagar nuestro gozo. Si tú has estado desanimado en tu vida espiritual, quiero recordarte, tenemos enemigos que nos están desanimando para apagar nuestro gozo. Desorientarnos de la misión que tenemos y llenarnos de inseguridad sobre lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Y es por eso que necesitamos recobrar una y otra vez la visión bíblica para la iglesia. A pesar de que este pasaje tiene muchísimas enseñanzas y podemos pasar meses profundizando en estos versículos, hoy tenemos solo media hora, ¿verdad? Entonces vamos a pasar un poco por encima, por así decirlo. Pero yo quiero que te vayas con algo bastante práctico, ¿ok? No quiero que te vayas solo con, bueno, volvimos a estudiar el pasaje, que ya lo hemos estudiado anteriormente, pero quiero que te lleves de verdad 3 palabras de ánimo que trae este pasaje a nuestra iglesia en particular. Y esas 3 palabras las puedo resumir en esto: dedicación, compromiso y misión. Dedicación, compromiso y misión. Dedicación, compromiso y misión. Debemos recobrar nuestra dedicación a Dios. Y vamos a explorar cómo se ve de manera práctica esta dedicación a Dios. Segundo, debemos recobrar nuestro compromiso al amarnos y ser generosos. Y tercero, debemos recobrar nuestra misión de hacer discípulos y nuestra fe en el poder de Dios para usarnos en esa misión. Vamos a comenzar entonces con el primero. Recobremos nuestra dedicación. Y este es el versículo 42. Veamos ahí, dice:
y se dedicaban, eso es la Nueva Biblia de las Américas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Si se pudiera resumir todo este versículo en una palabra, sería la palabra dedicación. De hecho, ahí está en nuestro texto. Se dedicaban continuamente. Estas personas que hacía unos días no eran cristianos, ahora han sido llenos del Espíritu Santo. Han sido unidos como una iglesia por el poder del Espíritu Santo, el bautismo y las enseñanzas apostólicas. Se dedican continuamente. Yo creo que eso es muy importante para nosotros en redefinir para aquellos que no entienden bien qué es la iglesia, que la iglesia, muchas veces tenemos esta imagen católica en nuestra mente de la iglesia, como este centro espiritual, centro religioso, un punto dentro de la ciudad donde uno va ahí cuando necesito a Dios. Yo voy a la iglesia y ahorita me siento mal y yo voy allá, me pongo ahí un momento y ya después salgo y digo, bueno, fui a visitar a Dios un poco, ¿no? Un punto espiritual, un lugar que está establecido ahí donde podemos ir o no ir y ya. Lo necesitamos o no lo necesitamos. Pero si volvemos a la definición bíblica, y la iglesia significa esta familia de discípulos comprometidos a vivir unos con otros en obediencia a Jesucristo, entonces ya se ve como un día a día con mis hermanos, en el que hay una relación de compromiso. Es como casarte y decir, bueno, sí, mi esposa vive por allá en la ciudad y de vez en cuando siento que debo hablar con alguien, voy allá y hablo con ella. ¿Qué imaginarían ustedes de eso? Bueno, eso no está funcionando realmente como un matrimonio. Si nosotros de verdad somos la iglesia, hay una relación de compromiso que va más allá si quiero hoy hablar con mi esposa o no. Es que estamos comprometidos a vivir juntos. Por lo tanto, requiere una dedicación continua. La dedicación no es algo que viene porque hoy sentí como dedicarme o no. Dedicación continua significa, a pesar de mis desbalances emocionales y mentales, estoy dedicado continuamente a esto. ¿A qué? Bueno, todas esas características yo creo que las podemos por lo menos dividir en dos. Primero, la enseñanza, y segundo, la adoración congregacional o la devoción congregacional. Primero, la enseñanza. Debemos dedicarnos continuamente a la enseñanza bíblica. Y ahí hay un énfasis, comienza el versículo diciéndonos precisamente esto. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Esto quiere decir que la Biblia era central desde el principio de la iglesia. Algunas personas creen que la Biblia es una preferencia. Dicen, bueno, en High View en español están hablando todo el tiempo de la Biblia. A mí, de hecho, hay personas que se han ido de la iglesia porque dicen, es que ustedes todo el tiempo están hablando de la palabra. Esto lo he escuchado yo. Puro que el apóstol Pablo. Queremos que, no sé, a veces que hablen de la amistad Y mi punto con compartir esto es que a veces se ve como si eso fuera una preferencia personal de nosotros. Hay iglesias que prefieren estudiar la Biblia y hay iglesias que prefieren enfocarse en otra cosa y está bien. Y mi punto es, no. Parte de la esencia
de la definición de la iglesia es dedicarse continuamente a la enseñanza de la palabra. Es una comunidad bíblica, es una familia reunida alrededor de la palabra de Dios. Porque es a través de la Biblia que Dios va obrando en nuestra familia. Voy a explicarlo de manera breve. Jesucristo, en el capítulo anterior de Hechos, ascendió a los cielos. Envió su Espíritu Santo. Fíjense que en este mismo capítulo donde envió al Espíritu Santo, no dice, y se dedicaban continuamente a cada individuo ir escuchando que el Espíritu Santo le decía personalmente en visiones. ¿Por qué no? Les acaba de dar el Espíritu Santo. Jesús les enseñaba a sus discípulos, ¿verdad? ¿Escuchaban a quién? A Jesús. Jesús subió a los cielos, envió al Espíritu Santo para enseñar. ¿Por qué no decir, yo estoy escuchando directamente todos los días al Espíritu Santo enseñándome personalmente a través de visiones? No, porque el Espíritu Santo ministra a través de la palabra, la cual es la espada del Espíritu, que penetra en nuestra alma, nuestras intenciones, que es suficiente. Toda palabra es inspirada por Dios, el Espíritu Santo, y útil para redarguir, para corregir, para instruir. A la palabra se le llama todo el consejo de Dios. Hay pastores que me han dicho, mira, sí, está bien, la palabra te enseña doctrina, pero cuando necesitas dirección, el Espíritu es el que me da la dirección, me da el consejo. Y yo le digo, hay a uno que le llaman todo el consejo de Dios, y es la palabra. Por lo tanto, ahí en esa discusión entre pastores, yo estoy defendiendo la suficiencia, lo que se llama la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Que milagrosamente, por inspiración del Espíritu Santo, esta palabra de Dios, estas Escrituras, son suficientes para todo lo que tenemos que creer y vivir como cristianos para la gloria de Dios. No para todo lo que se nos ocurra preguntar, como la famosa pregunta medieval de cuántos ángeles pueden bailar en un alfiler. No, para eso no está la Biblia, sino para todo lo que de verdad necesitamos, no lo que se nos antoje conocer, lo que necesitamos conocer para vivir para la gloria de Dios como iglesia. Déjenme compartirles 4 razones breves por la cual debemos dedicarnos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Primero, porque solo la Biblia es la autoridad apropiada para dirigir la iglesia. Sin la Biblia, si nosotros no creemos en la suficiencia de la Biblia, si nosotros no ponemos a la Biblia como central en nuestra iglesia, estamos a merced de los lobos y falsos maestros que vienen y buscan controlar a la iglesia. Y por eso lamentablemente usted va a ver que en iglesias que no tienen la Biblia como central y como autoritativa, no saben qué hacer cuando alguien viene y dice, yo soy un profeta de Dios, quiero hablar a la congregación. Bueno, pues me imagino. Y empiezan a dividir a la iglesia y a enseñar toda clase de cosas. Porque donde la Biblia no reina, el hombre reina. Y donde el hombre reina, Satanás puede dirigir fácilmente. Segundo razón, porque solo la Biblia, ¿por qué dedicarnos continuamente a la Biblia? Segundo, porque solo la Biblia es lo que nos une y nos sostiene juntos en una misma fe. Sin la Biblia no hay unidad, porque estaríamos completamente desorientados, cada uno con su propia idea, cada uno con su propia revelación, cada uno con su propia profecía, y al final todos terminamos peleándonos por ver qué es lo correcto.
Pero con la palabra de Dios, un nuevo creyente que lleva 2 meses de miembro de la iglesia puede corregir al pastor que lleva 60 años en la iglesia diciendo: pastor, ¿qué significan las escrituras aquí y por qué es distinto a lo que usted enseñó? Porque al final todos estamos sometidos a las escrituras. Y la unidad de la verdad está ahí ante todos, para ser visible ante todos. En tercer lugar, debemos dedicarnos a la enseñanza de la Biblia, porque solo la Biblia nos provee la dirección y ministración del Espíritu Santo de una manera infalible. En la Biblia tenemos todo el consejo de Dios. Sin ella quedamos a merced de emocionalismo y relativismo de lo que cada quien siente. En otras palabras, esta tercera razón simplemente busca establecer algo que ya dije, y es la conexión entre la Biblia y el Espíritu. Una vez en un debate hace muchos años, como 12 años, estaban debatiendo acerca de una pregunta teológica y estuvimos debatiendo entre jóvenes por como 20 minutos hasta que alguien dice: ya encontré un versículo. Y el versículo claramente respondía la pregunta. Habían 2 bandos. Un bando decía una respuesta, otra la otra. El versículo apoyó uno, ¿no? Y todos los demás dijeron: ok, si la Biblia lo dice, pues entonces ya todos estamos de este bando en cuanto a la respuesta a esa pregunta. Hasta que se levanta uno de ellos, que ni siquiera era cristiano, acababa de empezar a conocer las escrituras, empezar a visitar iglesias, y dijo: pero ¿cómo es esto? ¿A qué le vamos a hacer caso? ¿Al libro o al Espíritu? Eso, hermanos, yo creo que expresa de una manera muy clara el error tan grande que hay en el cristianismo contemporáneo, en el que se divide la palabra del Espíritu Santo con el Espíritu Santo. Dije: no, es que no es algo distinto, es que el que nos dio esta palabra es el Espíritu. Y el que nos ministra y nos habla y nos corrige activamente y constantemente de una manera presente. No es que simplemente estamos estudiando historia. Es que Dios lo usa en el momento donde estamos para dirigir nuestras vidas en ese momento, pero usa las escrituras. Y es la palabra del Espíritu Santo a la que estamos tratando de someternos, escuchar, ser ministrados por ella. Por último, cuarta razón, porque solo la Biblia nos equipa para evangelizar y discipular legítimamente, o sea, correctamente. Hay tantas ideas sobre qué significa discipular, qué significa evangelizar, qué se supone que debemos decir o hablar. Cada uno trae su propio método, pero al final, ¿cuál es lo correcto? Si no tenemos a la Biblia como central, no lo vamos a saber. Pero la Biblia puede juzgar todo. Y así podemos estar equipados para llevar a cabo la misión que debemos llevar a cabo, que es llevar el evangelio a ser discípulos. Sin ella, la doctrina de la iglesia se habría distorsionado completamente en 2000 años. Imagínate si no tuviéramos la Biblia, ¿qué creería la iglesia hoy? A diferencia de los apóstoles originales, ¿no? Pero tenemos la palabra profética más segura, tenemos las escrituras que no cambian, y por eso la iglesia puede mantener su misma doctrina a través de las épocas. Muy bien. Segundo, debemos dedicarnos continuamente a la devoción congregacional.
Eso es lo siguiente que dice el versículo. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, ¿por qué lo estoy poniendo de esta manera? Devoción congregacional o adoración congregacional. Porque muchas veces vemos esto, la oración, y lo ponemos como individualista. Pero si leemos el contexto bíblico, este pasaje no está hablando de individualismo. Dice que acababan de unirse a la iglesia 3,000 personas y que juntos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y la oración. Es decir, eso está hablando del contexto congregacional. Los puritanos distinguían estas 4 áreas de devoción o adoración que todos los cristianos tenemos responsabilidad, un deber de cumplir. Devoción personal, devoción familiar, devoción congregacional, que es este punto de este versículo, y devoción en todas las áreas de nuestra vida, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a arreglar el carro, en fin, vamos a hacer ejercicio. Adoramos a Dios en toda la vida y ninguna se puede sustituir. Yo no puedo decir, mira, yo no voy a la iglesia, yo voy a reunirme con mi familia aquí en la sala de mi casa. Es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Uno es la iglesia del Señor Jesucristo. El otro es tu familia. En uno estás dirigiendo a tu familia a Dios. Pero si estás dirigiendo a tu familia a no ir a la iglesia, estás dirigiendo a tu familia a rebelarse en contra de la voluntad de Dios, en desobediencia a Dios, hacia el pecado. Por lo tanto, una cosa lleva a la otra. Si estás dirigiendo a tu familia correctamente hacia la adoración bíblica, eso los va a llevar a que seas un líder que dirige a tu familia a la adoración congregacional cada domingo, a llegar temprano, a cantar, a prepararse, a leer las escrituras, a participar, a conversar sobre qué es lo que Dios está ministrando en la vida de la familia a través de la predicación y las alabanzas. Debemos entonces dedicarnos continuamente a la adoración congregacional. Y esto significa, en primer lugar, que debemos congregarnos. Yo sé que es muy sencillo, pero lamentablemente es un cáncer que mata a la iglesia hispanohablante. Que no hay un compromiso con congregarse. Y este cambio comienza contigo mismo, como individuo. ¿Estás comprometido tú a congregarte sin falta a la iglesia? Antes de criticar al vecino, antes de criticar a tu familiar que vive en otro país, tú, ¿estás comprometido a congregarte sin falta a la iglesia? Por cierto, me encantan los hermanos que han llegado a través de los años a pedirme una carta para su trabajo, y yo se las escribo en inglés y se las envío, su trabajo, para decir, no podemos trabajar el domingo porque nuestra religión requiere adorar al Señor como congregación. Con gozo se los escribo y con gozo. ¿Por qué, hermanos? Mire, yo sé que esto sale un poco del texto, pero mire cómo ha avanzado la causa musulmana en la sociedad. Cómo en muchos trabajos no le dan un día, no, le dan 5 veces al día para orar. ¿Por qué? Porque ellos han pedido esto, han hablado, han luchado por eso. Y yo cuando veo eso, yo me pregunto, ¿cuántos cristianos no tienen el espacio para adorar congregacionalmente porque nunca ni siquiera se han atrevido a luchar por eso? Pero la razón por la que no se han atrevido a luchar por eso es porque primeramente no hay un compromiso individual, personal en el corazón.
Por eso es que primero debe haber algo de la palabra de Dios, algo que el Espíritu Santo haga, un milagro que haga de madurez en cada uno de nosotros al decir, tengo un compromiso personal con esto. Luego, a los que tienen hijos, debes enseñar con seriedad esto a tus hijos, primeramente con el ejemplo. Pero ellos ven a la iglesia como tú la ves. Y la pregunta es, ¿la ven como algo opcional o como algo necesario? Una prueba que puedes hacer, un examen que puedes hacer sobre esto es, si un domingo deben elegir entre un evento de la escuela o ir a congregarte en la iglesia, ¿cuál de los dos sería opcional y cuál necesario? Ese es un buen examen que uno puede hacer para saber cómo estamos instruyendo a nuestros hijos sobre la necesidad de la iglesia local, de la congregación. Lamentablemente muchos dirían, es que la escuela es necesaria. Yo creo que es tan importante para nosotros pensar, ¿qué significa ser cristiano? ¿Y cómo se distingue eso de alguien que no es cristiano? ¿Y cómo impactaría a la misma escuela, al mismo director, al mismo maestro? Es decir, estas personas de verdad están comprometidas, por alguna razón, a ir a perder el tiempo por 2 horas el domingo a una iglesia en vez de venir a este maravilloso paseo. ¿Por qué? Finalmente, enséñale a todos tus familiares y compañeros lo esencial que es para ti congregarte. ¿Viene alguien de visita? Miren, hermanos, esta es la diferencia. Si hay de verdad algo que se ha formado en ti, que Dios ha hecho a través de la palabra, esa es la reacción que vas a tener cuando piensas, viene alguien un familiar de visita, va a estar 1 semana, 2 semanas conmigo. La primera reacción no va a ser, voy a tener que faltar 2 semanas a la iglesia. Si se ha formado en ti esta convicción bíblica, lo primero que vas a decir es, gloria a Dios, voy a poder llevar a mi familia 2 semanas a la iglesia. Que quizá no es creyente, que quizá no se congrega fielmente, que quizá no es miembro fiel de una iglesia o que quizá está en otra religión. Y no es que lo vas a obligar, pero va a ser tan evidente tu compromiso con ir a la iglesia que es decir, miren, yo voy a ir a la iglesia, les animo a que vengan conmigo. Si no lo van a hacer, bueno, lo lamento mucho. Me hubiera encantado que hubieran venido, quizá la próxima semana, pero ahí nos vemos en 2-3 horas. Hermanos, yo les digo, sinceramente, no se van a poner a pelear con usted. Ahora, si usted se avergüenza de ir a la iglesia y no es una convicción en su corazón y dice, mire, lo siento mucho, es que no sé, mire, no quiero ir, pero es que tengo que ir porque si no, ¿qué van a decir? Bueno, no sé, quizá voy hoy y la próxima semana no voy. ¿Qué mensaje le va a transmitir a él? Primero, que lo hace solo por hipocresía, para que te vean. Y segundo, que es una preferencia. Pero no, si tú dices, Dios merece ser adorado. Esta es mi vida, yo he muerto. Con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y cómo no voy a ir yo a congregarme? ¿Quieres venir conmigo? ¿Es entonces congregarte para adorar algo opcional o necesario en tu vida? Debemos comprometernos, ser cristianos, hispanohablantes, diferentes en una cultura que no se compromete. Comprometidos seriamente con congregarnos, con llegar a tiempo, con romper expectativas culturales y ser distintos. Y eso impactará a nuestra ciudad, a nuestros familiares. Y eso es lo que más necesitas en tu vida. Otra vez, los enemigos de nuestra alma buscan
distraernos de la devoción a Dios, pero tú continuamente persevera, como el salmista que dice: mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Segundo punto, recobremos nuestro compromiso. Bueno, recobremos nuestra devoción. Segundo, recobremos nuestro compromiso. Versículos 44 al 46. Vemos aquí un compromiso con el amor, la generosidad. Eso es lo que más se enfatiza en estos versículos. Dice así: sobrevino temor a toda persona, muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos, no separados, juntos, y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Hay tantas cosas que aprender aquí, pero lo que más enfatiza el pasaje es generosidad, amor fraternal y alegría. Primero, quiero enfocarme en la generosidad, que es lo que más expande el pasaje. Dice que estos cristianos estaban tan comprometidos y entregados unos a otros que vendieron todas las cosas y compartían unos con otros. Y yo quiero animarles y decir: gloria a Dios que nuestra iglesia muestra señales de generosidad en el que debemos abundar siempre más y más. Pero como yo he dicho, ya se me ha olvidado el número de automóviles, de carros que se han regalado unos a otros aquí en esta iglesia. ¿Cómo se han ayudado unos a otros continuamente a través de los años, financieramente, amorosamente, sacrificialmente? Y yo he aprendido a ser más generoso por su ejemplo. Y hay muchas cosas que pensar de la generosidad. Una de ellas estaba meditando en esto, es que esta es una de las marcas de un cristiano saludable y maduro. La generosidad en un cristiano, en alguien que ama la palabra y la sana doctrina, es como la corona al final que termina y embellece a una reina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios una y otra vez habla de maestros que hablaban muy bien, persuasivamente, inspiraban a las multitudes, los seguían, pero eran amantes del dinero, avaros. Buscaban los bienes de este mundo, y a esos Pablo una y otra vez les llama falsos maestros, anticristos. ¿Y cómo era Pablo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo terminó Pablo? ¿Con una mansión de millones de dólares? Pobre Pablo. Terminó en la cárcel sin nada, con frío, pidiendo que le dieran una cobija. Todas las cosas las tengo por basura, con el propósito de conocer a Cristo. Pablo cambió todo lo que tenía, y él tenía respeto, admiración, estatus, poder, todo lo que tenía por el valor de Cristo, de conocer a Cristo, de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que proviene de la ley, sino la justicia de Dios viene mediante la fe. Es Filipenses 3:9.
El gran intercambio de Pablo. Y yo quiero preguntarte eso a ti. ¿Cómo vas en tu vida cristiana? Y quizás es un llamado que el Espíritu Santo está haciendo a tu vida de decir, debes sentir ese dolor en tu carne cada vez que das generosamente. Y especialmente, como dicen Gálatas, especialmente a la familia de la fe. Qué interesante esto, ¿no? Porque él pone un orden. Y esto es muy importante para nosotros, porque para mí, como un creyente que iba comenzando a conocer de la palabra, era mucho más fácil decir, yo voy a ir por la calle ayudando al que quiera, ¿no? Y en un sentido, era muy fácil para mi carne hacer eso. Me sentía súper bien. Ahora, si alguien me decía, oye, tienes que ofrendar en la iglesia, decía, eso no se siente muy bonito. Si alguien en mi trabajo se entera que he ofrendado generosamente a la iglesia, me van a decir que soy un tonto. Pero si se entera que le di $20 a un pobre en la calle, wow, me van a decir, qué hombre eres, increíble. Si lo diste en la iglesia, eres un tonto. En nuestra carne, hermanos, nuestra mente es tan carnal. Aún las cosas más buenas de la generosidad podemos distorsionarlas. Y por eso la Biblia, que es suficiente para instruirnos, nos va ordenando y disciplinando y dice, ¿sabes qué? Primeramente a la familia de la fe. Y uno se empieza a ver y dice, ok, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos, a la iglesia? Estoy ofrendando, estoy ayudando a los necesitados que hay en la iglesia. Y ahí se cumple Juan capítulo 13, cuando Jesucristo dice, en esto sabrán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Ahora tú dices, pues eso se ve un poco más controversial. Eso es lo que está pasando en nuestro versículo. Vendían las propiedades para ayudarse unos a otros como iglesia. Recuerden, son 3,000 extranjeros visitando Jerusalén sin techo. Por cierto, para aclarar, esto no es algo que sucedió por 100 años en el que todo el tiempo vendían todas las cosas. Esto es algo muy específico que sucedió en esta semana, en este momento, en ese mes, después de Pentecostés. Y después vemos que esto era distinto. Era distinto. De hecho, en las cartas no vemos a Pablo diciendo, ¿por qué no están vendiendo todo? Dice, no, sean generosos, trabajen para que tengan para proveer a su familia y también ayudar a los pobres. Entonces hay un orden de sabiduría, pero en ese momento, con toda esa crisis de 3,000 personas viniendo de todos lados del mundo, se ayudaron sacrificialmente de una manera hermosa. Entonces, recobremos nuestro compromiso, y el compromiso primeramente muchas veces se ve con eso que la carne nos duele tanto, que es la generosidad. Y yo les digo, hermanos, esta es una parte que a mí personalmente me ha costado en mi vida cristiana y que gracias a Dios, cuando empecé a verlo como un tema de madurez cristiana, el Señor empezó a cambiar eso en mí a través de los años para poder ser más generoso con la iglesia, para poder ofrendar más a la iglesia, para poder ser animado a sacrificar más por ayudar y amar a mis hermanos. Y esto es algo que impacta a la sociedad. Una vez vi a un canal de televisión en España terrible la situación de las iglesias cristianas. Este canal estaban como que no podemos creer, tenemos que cubrir esta historia de los reporteros viendo una iglesia que habían comprado su propio edificio y decía, pero ¿cómo es que sostienen ustedes este edificio? Un edificio en Madrid es carísimo. Dice, no, pues la gente que asiste a la iglesia ha ofrendado para que tengamos el edificio. Pero ¿cómo puede ser? ¿Saben por qué? Porque todas las iglesias católicas, que hay muchas en España, son financiadas por el gobierno. ¿Cómo es que ustedes, cristianos que no son católicos, el gobierno no les da nada, no reciben nada del gobierno? No, por supuesto que no. O sea que la gente que viene, además de hacer
el esfuerzo de venir a la iglesia, también da dinero para sostener todo lo que está pasando acá. Sí. No lo podían creer. Porque no podían creer que un cristiano tomara tan en serio su fe como para de verdad sostener la obra de Dios. Esto no puede ser. Esto no pasa. O sea que de verdad son cristianos. Pero es cierto, ¿no? El Señor Jesucristo nos enseñó, Mateo 6, 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y ¿saben qué? Muchas veces tenemos temor a ser generosos. ¿Y qué pasa si termino muriéndome de hambre? Si empiezo a ser generoso con los hermanos y doy y tal, y termino en la calle. Primeramente, el Señor cuida de los suyos. Pero segundo, si de verdad mueres de hambre y llegas a la presencia del Señor y decir, morí de hambre por entregar todo a mis hermanos y amar a la iglesia y a la misión de Dios, ¿te va a ir bien o mal? El punto es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia incluso. Y aunque Dios no va a hacer eso, no va a dejar morirte de hambre, si lo hiciera, creo que cumpliría la misión de glorificar al Señor. Pero también, por supuesto, vemos este amor fraternal y alegría cristiana que impacta el mundo. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. El amor es la imagen más poderosa del evangelio. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se visitan unos a otros? Amén. ¿Cuántos de ustedes están diciendo, yo quiero que la iglesia sea una iglesia verdadera? Voy a comenzar con mi ejemplo para ser un cristiano verdadero, que ama, que visita, que ayuda, que sirve unos a otros. Y eso ha sido asombroso en esta iglesia. Yo quiero que más y más puedan unirse a ese esfuerzo de visitar unos a otros, a los enfermos, a ayudarse unos a otros en sus necesidades, porque eso glorifica a Dios. Por último, para terminar, recobremos nuestra misión y nuestra confianza en el poder de Dios. Dice nuestro pasaje bíblico en el último versículo 47, alabando a Dios y dando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Nosotros debemos recobrar nuestra misión. Entender que tenemos una misión de ir a ser discípulos, de hacer un impacto donde estamos. Y no es suficiente enfocarnos solo en nosotros mismos y quedarnos en una casa sin ventanas y sin puertas, donde nadie más entra y donde no sale nada. No. Debemos enfocarnos en retomar nuestra misión. El Espíritu Santo vino con poder en Pentecostés, llenó a los discípulos, los equipó para la misión. Fíjense lo que dice un comentarista. Dice, el Espíritu Santo fue enviado por Jesucristo, pero no fue enviado al mundo. No fue enviado al mundo a ir a salvar a las personas. Fue enviado a los creyentes, a los apóstoles y a los que creyeron. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que tenemos esta responsabilidad de mayordomía de qué hacemos con el Espíritu Santo que va a salvar al mundo entero, que vive aquí, no en la tierra. Fue derramado en el creyente para que el creyente pueda ser un instrumento, para que el creyente fuera a hacer la misión. Y por último, para que el creyente
tuviera la confianza en el poder de Dios. Vemos al comienzo del capítulo 3 esta historia donde van al templo Juan y Pedro y se encuentran a alguien que ha sido cojo toda su vida y está pidiendo dinero. Ellos no tienen dinero, lo dieron todo. Lo miran fijamente, dice la Biblia. Le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo. Lo toma de la mano, se levanta y él empieza a adorar al Señor y se vuelve un discípulo. Hay poder de Dios en el creyente. No porque todos vamos a ir haciendo milagros por todos lados, pero para ver, hay una confianza que debemos tener, que no estamos solos. Pedro y Juan iban y decían: Dios está con nosotros. O sea, no es que estamos yendo solos. Y ese es el problema número uno en la misión cristiana, que a ti y a mí se nos olvida que no estamos solos, que el Dios Todopoderoso está con nosotros y en nosotros. Y esa conversación evangelística Dios la puede usar para salvar poderosamente a esa persona. No por mí, pero que Dios está conmigo. Esta semana estuve leyendo un libro de un teólogo llamado Francis Schaeffer, y su libro se llama No Little People, no una gente insignificante. No somos un pueblo insignificante. Y lo que él meditaba era que, fíjense cómo Dios usó la vara de Moisés. Una vara muerta, un palo, no hacía nada. Por años y años y años no hizo nada. Era solo una vara. Dios llamó a Moisés a una misión. Moisés, inseguro, decía no, hasta que Dios le dijo: mira la vara que está en tu mano, suéltala. Y se transformó en serpiente. Y con esa vara hizo toda clase de milagros. Se transformó el agua en sangre, se abrió el mar Rojo completo. Cuando fue a la roca donde tenían sed en el desierto, tocó la roca con su vara y salió grandes fuentes de agua para miles de personas que estaban en Israel. Solo una vara, pero consagrada a Dios, en las manos de Dios, en los propósitos de Dios. No es una vara insignificante. Así somos tú y yo. No somos los más sabios o nobles, como dice 1 Corintios, pero no somos un pueblo insignificante, porque el Señor está con nosotros y va a usarnos poderosamente para hacer sus propósitos en nuestras vidas. En sus manos podemos cambiar el mundo entero. Y si tú dices: suena como mucho, arrepiéntete de tu incredulidad. Hablas como un israelita en el desierto. En sus manos podemos cambiar el mundo entero. La pregunta es: ¿quién se anima a hacerlo? Comenzando en nuestra ciudad. Comenzando con tu propia vida, tu propio ejemplo de compromiso, devoción a Dios, entrega, generosidad, fe, servicio a la misión. Oremos entonces, oremos y prediquemos cada día llevando a cabo la misión juntos. Vamos a ver. Te pido, Señor, que uses tu palabra para animar a la iglesia a una visión bíblica que nos lleve hacia el futuro fielmente, no solo siendo precisos en la palabra de Dios y siendo amorosos unos con otros, pero siendo útiles en tus manos para ser instrumentos usados para la salvación de las naciones en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.